video. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, que es expresión de números sin el símbolo radical. Y nos dice en este caso, bueno, para entender mejor el contenido, vamos a hacer unos ejemplos de introducción que nos dice: expresa los siguientes números sin el símbolo radical. Y nos dan ahí unos ejemplos. Nos dice literal A, la raíz cúbica de 729. Para eliminar el radical o expresar un número de forma natural sin el símbolo radical, lo primero que tenemos que hacer es descomponer el número que está dentro del radical. Entonces en este caso tenemos que es el 729. El 729 lo que vamos a hacer es descomponerlo. Podemos hacerlo como sacamos el MCM. Y en este caso lo que vamos a obtener es el número 3 multiplicado en 6 ocasiones, que eso sería un 3 a la sexta. Entonces, después que lo descomponemos, tenemos que reescribirlo como ese número o los números que obtengamos en forma de potencias. En este caso tenemos 3 a la sexta, y eso lo podríamos separar, podríamos reescribirlo como producto de potencias de índice 3. Entonces, como lo hemos visto en las propiedades de los exponentes en videos anteriores, lo que tenemos que hacer en este caso, si fuera el 3 a la sexta, lo dividiríamos en dos partes de 3 al cubo. Porque en este caso, como está multiplicándose, es la misma base, el exponente se tendría que sumar. En este caso, por eso sería 3 a la sexta si operáramos eso, el tres al cubo en la multiplicación de aquí. Entonces en este caso tenemos el exponente, que es el mismo. Entonces este exponente lo podemos sacar de forma que agrupe a los dos números directamente. Entonces, y operamos los números que nos han quedado, que sería la multiplicación del 3 por 3. 3 por 3 al cubo, y eso nos quedaría como un 9 al cubo. 9 al cubo, es decir, al elevar 9 al cubo se obtiene el 729 que tenemos o que teníamos al principio. Por lo tanto, la raíz cúbica de 729 en este caso sería solo 9. ¿Por qué? Porque tendríamos 9 al cubo adentro de la raíz cúbica. Entonces se eliminaría el radical con la potencia del número que tendríamos en este caso, que sería la potencia al cubo y el radical cúbico. Entonces vemos con otros ejemplos. Aquí tenemos una división, 16 entre 81, y todo eso dentro de una raíz cuarta. Volvemos a lo mismo, descomponemos ambos números, en este caso es 16 y 81. Los descomponemos, en este caso nos quedaría el 16 como un 2 a la cuarta y el 81 como un 3 a la cuarta. En este caso ambos tienen la misma potencia, entonces podemos sacarlo de forma que agrupe a los dos de una sola vez y se pueda operar los dos números. En este caso sería el 2 entre 3 a la cuarta directamente. Entonces al elevar el 2 tercios a la cuarta se obtiene el 16 sobre 81 que tendríamos aquí. Pero en este caso, como está elevado a la cuarta, 2 tercios a la cuarta, se nos elimina con el radical la potencia, entonces solo nos quedaría el 2 tercios. Quiere decir que la raíz cuarta de 16 sobre 81, en este caso sería 2 tercios. En este tipo de ejercicios la clave es ver el número que está del número del radical, y tendríamos que operar los números que están adentro de tal forma que nos queden elevados a esa potencia, para que de esa forma podamos eliminar el radical con el exponente que tenga el número. Ese sería el secreto que tendríamos que buscar y ya obtendríamos el resultado que nosotros quisiéramos. Aquí una pequeña conclusión nos dice que para escribir sin radical el número real
y tenemos la denotación aquí, tendríamos que realizar lo siguiente. Por ejemplo, aquí nos da otro ejemplo, la raíz cúbica de 1728. Y estos son los pasos que hemos seguido. Primero, escribir la descomposición prima del número a o el número del radicando, el que está dentro del radical. Si el radicando es una fracción, se descompone el numerador y el denominador. Lo que hemos hecho aquí en la parte del ejercicio es que descompusimos tanto arriba en numerador como en denominador. Y aquí hace la descomposición, 1728 es lo mismo que tendríamos 2 a la sexta por 3 al cubo. Y expresar la descomposición como producto de potencias con exponente n. Tendríamos que expresar lo que les decía, tendríamos que expresar los números que están aquí elevados a la misma potencia que tenga el radical, a la misma potencia para que al agrupar y tener el exponente multiplicando de una sola vez a todos, se nos puede eliminar con el radical, como se ha hecho en este caso, que 2 a la sexta se ha dividido en 2 al cubo por 2 al cubo. Y ya tenemos los tres números al cubo, entonces eso lo agrupamos en uno solo y operamos los números que tenemos aquí y lo dejamos como 12 al cubo. Entonces el 12 al cubo lo pondríamos en lugar del 1728 y esto se eliminaría la raíz con el exponente. Solo nos quedaría 12, que sería en este caso y tendríamos la conclusión al final, que la raíz cúbica de 1728 es 12. Ese es el secreto que tenemos que seguir para estos casos. Siempre el mismo proceso, poder ver los números que tenemos de radicando, si en este caso sería una fracción, o el número si es solo uno solo, descomponerlo y dejarlo elevado a la potencia que tenemos del radical para que se nos pueda eliminar. Y de esta forma poder tener el número que necesitamos como respuesta.